charla, a la conferencia de Julio Antonio García Esteve. Voy a presentarlo unos segundos y os cuento nada, 4 cositas de su trayectoria y ya os dejo con él. Bueno, esta es la 4ª charla que organizamos ya aquí en el AMPA, en el instituto, y esperamos hacer muchas más. Siempre que vengáis, pues haremos. Bueno, Julio es padre de 2 hijos, ha sido profesor de inglés y de español en diferentes centros. También ha sido profesor en la escuela privada y en la estatal en España y en Estados Unidos, en las ciudades de Los Ángeles, en California, en 1997, en Wilmington, Massachusetts, en el 82 y en Atlanta, Georgia, en 2004. Ha hecho intercambios con Inglaterra y Estados Unidos durante 15 años y también es miembro del Consejo Escolar Valenciano en representación de los padres. Y ese es el pequeño resumen para que tengáis un poco de contexto y ya os dejo con Julio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Si se oye bien, se oye así estupendo. Bien, en primer lugar agradecer vuestra asistencia, que ya es mucho hoy en día, de venir a gastar 1 hora, 1 hora y media en una charla sobre educación en un momento en que es tan complejo este tema en todo el país. Así que de momento, de salida, os agradezco que hayáis venido y intentaré aportar algo que sea útil y que no os vayáis con la sensación de haber perdido el tiempo durante esta 1 hora y media. Bueno, yo, como ha presentado Nacho, tengo 2 hijos, ambos están en la universidad y no lo nombro porque mis hijos están en la universidad, lo nombro porque yo no pude ir. Yo tengo 63 años. Tuve que empezar a trabajar a los 13 y hice lo de mayores de 25 años, que fue la oportunidad que me dio la ley de los 25 años para entrar en la universidad. Hice filosofía, luego hice magisterio y me especialicé en inglés, en lenguas. Ahora sigo, llevo mi 5.º año otra vez porque le tengo una gran afición. Como alumno en la Facultad de Filosofía de Valencia, empecé en el 2008 y a su vez, que es la pasión de mi vida, doy clases de filosofía en la Escuela de Adultos de Chester, en la cual algunas personas de Chiva asisten, lo cual me enorgullece y me hace muy feliz el que venga gente de este pueblo a mi pueblo, porque ya sabéis que los de mi generación tradicionalmente cuando éramos pequeños no hacíamos más que reunirnos los de Chester y los de Chiva, y ahora nos llevamos bien y además elevamos nuestra cultura. Bien, el título de esta charla, que es el colegio de mis hijos en mi colegio, ya indica la filosofía que voy a proponer a lo largo de la charla, y es la de que los padres, y me vais a oír hablar biunívocamente, hablaré como padre y hablaré como profesor, y lo llevo bastante bien y con buen equilibrio. Los padres somos los grandes olvidados del colegio, los marginados de la enseñanza pública en España, y los que muchísimas veces, yo esta charla le he dado en muchísimos sitios y siempre percibimos la misma idea: el padre no está considerado, no participa, no tiene implantación en los centros, no se le hace el caso debido y los padres se sienten un poco desmoralizados, frustrados en la participación de los consejos escolares en las escuelas. Luego todo eso lo iremos viendo por qué sucede esto. Entonces, no esperéis, como en algunas charlas, encontrar una posición a favor o en contra de nadie. No lo voy a hacer. Es precisamente la dinámica que menos me gusta en este país. No vengo a hablar mal de la LOCE, ni vengo a hablar mal de la LOMCE, ni vengo a hablar mal de la LOCSE, ni vengo a hablar bien de ninguna. Tanto es así que ni las voy a nombrar. Por una razón muy sencilla. La LOCSE es una ley que se establece en 1990, casualmente, simultáneamente con la ley inglesa de 1990, y tiene 24 años. Es una ley, como toda obra humana, imperfecta, y digo una cuestión muy sencilla para que se me entienda: las leyes son acciones humanas que tienen 2 condiciones. Una, que tienen una duración en el tiempo. Hay leyes que duran 1 año, 10 años, 20 años, incluso el derecho romano se tuvo que superar. Y luego que las leyes son imperfectas, son cuadros generales en los que las particularidades de las personas no pueden entrar.
Entonces, toda ley es imperfecta porque es un cuadro genérico y no puede bajar a las particularidades de que la ley no me ha tenido en cuenta a mí. Aquí somos 45 millones y una ley no nos puede tener en cuenta todo. Y son imperfectas porque toda obra humana es imperfecta. Con lo cual, las leyes, como dijo Cicerón, veritas tempori filia, la verdad es la hija del tiempo. Es una frase que siempre me gusta mucho. Con lo cual, el tiempo deja las leyes obsoletas. En ese sentido, la LOMSE, que tuvo sus aciertos y sus errores, es una ley que tiene que superar los errores. Y la LOMCE es una ley que los tendría que superar. Como una es imperfecta y la otra, bajo mi punto de vista, no lo supera, pues entonces no tengo que hablar nada de ninguna de las dos. De lo que voy a hablar es precisamente de lo que hace falta para pasar del problema que tenemos en la escuela pública en España a una escuela profesionalizada como ahora tiene. Y eso no nos viene del cielo. En España no somos vanguardistas en eso y siempre habéis oído por la televisión que nos referimos muchas veces a los países de nuestro entorno. Los países vanguardistas en educación son, en este momento, los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Corea, Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y pocos más. Todos, como veis, pertenecen a Occidente, a la cultura occidental. Y los vanguardistas, que son los nórdicos, son los que de alguna manera nos van a indicar el camino para las reformas que tenemos que hacer en este país, como luego comentaré. Es de todo el mundo conocido que todo el mundo se pone en su boca Finlandia. Finlandia es la joya de la corona, con Corea. Pero Corea es un país asiático, confucionista, que es muy difícil de entroncar con nuestra cultura. Pero Finlandia no lo es tanto. Y entonces, salvando el hecho de que Finlandia es un país de 5 millones de habitantes, con una clase media, muy educado, es un país muy rico, no se puede transponer a una cultura como la española, un país muy complejo como el nuestro, muy grande, con una fuerte inmigración que no tienen los finlandeses, pero hay cuestiones que evidentemente sí que se pueden transportar a nuestra cultura y a nuestro sistema educativo. Y voy a poner a Finlandia como una forma de aglutinar la idea de los países que están en la vanguardia de la educación y que lógicamente son los que tienen más éxito en las evaluaciones internacionales, sea el informe PISA o cualquier otro. Finlandia lleva repitiendo el primer puesto en lo de matemáticas y en otras áreas durante varios informes PISA en el número 1 que se lo combina con Corea. Bien, no voy a entrar, como he dicho, en esta dinámica, porque es la dinámica que está utilizando este país, todos los partidos políticos, durante muchos años. Es la política de la confrontación, utilizar la escuela como una herramienta de lucha política, cuando la escuela tendría que ser intocable. Hay tres cuestiones que luego veremos, que en las escuelas vanguardistas, en las escuelas democráticas, no tendrían que entrar, que son la religión, la política y el sexo. No quiere decir que no tenga que haber una educación sexual, no quiere decir que la educación no esté sujeta de alguna forma a la política y no quiere decir que las ideas, las creencias religiosas no estén dentro de las personas que están dentro de las escuelas. Otra cuestión es que esos temas pertenecen, como luego veremos, al área educativa, no al área de la enseñanza, y eso pertenece fundamentalmente a la familia, como luego veremos. Otra cuestión que voy a comentar, voy a hacer 4 o 5 generalidades antes y luego entraremos en materia, que sois los papeles que ustedes todos llevan. Otra cuestión importante es el tema del comportamiento de los políticos, algunos profesores, algunos periodistas y personas cultas. El lenguaje que utilizan es un lenguaje muy inapropiado de personas que se autodenominan cultas, democráticas y educadas. Lo que oímos por la televisión, la radio y la prensa es bastante inapropiado, como ahora voy a poner un par de ejemplos. Eso lo que produce en la sociedad es que dividirnos en dos bandos, los que están a favor y los que están en contra. Y ese encarnizamiento de la contraposición es la que lleva precisamente en este país a no avanzar. La cultura de lo que tú haces, yo lo destruyo, y luego lo que has hecho tú lo destruiré yo. Y así llevamos todo el proceso democrático con esa cuestión entre los partidos políticos, que todo el mundo evidentemente sabe de lo que estoy hablando.
la peor forma de construir es que un partido proponga una cosa y el otro, si gana las elecciones, la quite y ponga otra nueva. Con lo cual siempre estamos empezando de cero. Perdón. En una democracia, los demócratas tienen una obligación muy simple, basada en 3 puntos, que es dialogar, consensuar y llegar a acuerdos. Y resulta que en nuestra democracia española sucede lo contrario. Es insultar, desestimar, no acordar nada y producen en toda la sociedad esa necesidad que todos sentimos ya desde hace muchísimos años de que haya un gran pacto nacional por la educación y podamos salir de esta situación, que vamos a salir evidentemente porque es un proceso histórico, como ahora comentaré, y aunque todo el mundo estuviera en contra, evidentemente que el país pasará de la formación educativa que tenemos en la escuela pública a una formación más profesionalizada. Bien, voy a poner un par de ejemplos para que veáis, recogidos de todos los medios de comunicación, para que veáis lo que yo pienso, evidentemente, que no se debe hacer. Imaginemos, yo creía que Nacho iba a estar aquí de presentador, pero igual me dirijo a él porque es el que más confianza tengo. Imaginémonos que Nacho es del PSOE del PP y yo al revés, del que quiera elegir, no lo nombro. Y uno es el defensor de la LOMSE y otro es el enemigo de la LOMSE. Y eso lo tenemos todos los días, lo estamos viendo. Yo no diría a la LOMSE un fracaso, una ruina, un desastre, un fabricante de minis que ni estudian ni trabajan, una productora de analfabetos, inmoral, estalinista, separatista, generadora de paro, ridículo de Europa, los últimos de PISA, bochornosa, el hazmerreír internacional, vergüenza de España, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora cogemos la LOMCE del PP, que es la que se aprobó el otro día en el Parlamento, y el enemigo dice: partidista, neoliberal, cínica, clasista, franquista, sexista, centralizadora, perversa, ultracatólica, fascista, autoritaria, reaccionaria, segregadora, machista y más. Y después de eso, ¿cómo queremos que Nacho y yo nos pongamos de acuerdo? Es absolutamente imposible. Tenemos que bajar el humor, tenemos que bajar la temperatura y tenemos que aprender de los países democráticos que nos llevan en experiencia unas cuantas décadas, cuando no siglos. Los padres tenemos pocos apoyos y muchas veces lo que nos encontramos son descalificaciones. Voy a nombrar 3 de 3 personas muy importantes en la educación y en la política de este país. Las nombro porque las han escrito, si no, no las nombraría. Aquí tenemos a José Antonio Marina. Todo el mundo lo conoce, pues conocido de mucha gente, formó la Universidad para Padres, muy metido en la educación, ha escrito muchos libros, es un buen filósofo, yo he leído muchos libros de él, y dice: también los terroristas suicidas islámicos, a los etarras y a los del Ku Klux Klan, los ha educado su familia. La escuela tiene que formar ética y moralmente a los alumnos. No me voy a fiar de la educación moral que les den sus padres. En una conferencia presentando el libro en el que él participó de Educación para la Ciudadanía en Ávila el 26 de marzo de 2008. Eso es indigno que lo diga una persona de esta categoría sobre nosotros que tenemos hijos. Otra, mi estimado Fernando Sabater, filósofo importante, del cual tiene un libro que es Ética para Amador, que lo dedica, a su hijo, como hizo Aristóteles con la ética de Nicómaco, a su propio hijo, ¿verdad? Y dice, el objeto, hablando de la asignatura para la ciudadanía, el objetivo de esta asignatura es quitar la educación de manos de los padres, que normalmente son muy reaccionarios, y de los curas desviacionistas. Y dices, pues yo mis hijos me gustaría educarlos yo, no que los eduque usted, y menos con este supuesto. Y luego, el tercero, quizás el más importante de todos, que es Peces Vara, uno de los padres de la Constitución, doctor en filosofía por la Universidad de Madrid, y que dice, mire usted, el artículo 27.2 de la Constitución dice: los padres no se han preocupado nunca de la educación de sus hijos.
hablando de ese artículo. Y dices, pues bueno, el apoyo que tenemos entre filósofos y políticos es grande. ¿Qué quiere decir? Que los padres, como no tenemos organizaciones poderosas y funcionamos a través de los partidos políticos, de las asociaciones de APAS, y hay poco apoyo porque hay desconfianza hacia los padres de todo el mundo educativo, pues salen estas cosas. Los profesores, justamente sucede lo contrario. Los profesores es lo que yo llamo el tripartito. Hay políticos, hay sindicalistas y hay profesores. Todos comparten una cosa en común, que son funcionarios del Estado. El Parlamento inglés tiene un 13% de funcionarios, el alemán un 14% y el español un 49% de funcionarios del Estado, repartido entre la enseñanza, los ministerios, etcétera, etcétera. Luego es un grupo de presión muy importante. Están muy bien organizados, lógicamente, y profesores que están liderados como sindicalistas y profesores que están liderados como políticos en el Parlamento, en la Consellería y en las comunidades autónomas, forman un grupo de poder muy importante. Y nosotros eso no lo tenemos, no para defenderlo, sino para defender la escuela pública, en la que nos sentimos muchas veces como mirones y no como dice el título de esta conferencia. El colegio de mis hijos es mi colegio. No lo sentimos así. Es evidente que el sistema necesita esas reformas y el esquema que voy a utilizar es muy sencillo. Voy a hablar de lo que se necesita, de la necesidad del cambio, de los países de vanguardia que he comentado y del Pacto Nacional, que ahora veremos cómo deberíamos de hacerlo. Comentaré lo de Finlandia y luego entraré en las dos columnas que tienen ustedes. Y terminaré con una cosa que me gusta, que es un homenaje que se hizo a los profesores en la Comunidad Autónoma de Madrid, en el que estaba Esperanza Aguirre y precisamente José Antonio Marina, y luego un homenaje que nos inventamos en Alicante, que yo propuse a la Federación de FAPAS de la provincia de Alicante, que es un pequeño homenaje precisamente a los olvidados que son los padres. Decía, la charla que yo hago, la hago siempre, esta charla dura 3 horas, y la hago siempre en dos sesiones, cada una de hora y media. Hoy la voy a resumir al máximo. Me hubiera gustado, lógicamente, hablar muchísimo más, pero no pasar de la hora u hora y media, porque resulta muy pesado, y entonces tendría que haber sido otra sesión. Porque empiezo siempre con Esparta y Atenas. Ya sabéis que a mí es mi pasión, la filosofía. Atenas es el modelo estatal de la escuela, Esparta es el modelo estatal de la escuela y Atenas el modelo de los padres, el modelo liberal. Atenas, como consecuencia, fue lo que fue. A eso es lo que le debemos a Occidente, a Grecia, a Roma y a la Revolución Industrial Inglesa, las 3 patas de nuestra cultura, y lo que no le debemos a Esparta, que fue una enseñanza, obviamente, para fabricar soldados que mataran gente y que no tuvieran dolor y que no tuvieran cabeza. Y lo triste de la historia es que quien derrotó a Atenas fue precisamente los más brutos, Esparta, y ahí se acabó el gran experimento democrático e intelectual que fue la Grecia clásica ateniense del siglo V. Y empiezo con Finlandia. Vamos a ver, a final de los años 60, el Partido Conservador, el Partido Socialdemócrata y el Partido Agrario, y me he venido ya desde Grecia hasta el siglo XX, y en el medio hay cosas extremadamente interesantes sobre el tema educativo. Hicieron un pacto para la educación que aún sigue, tiene más de 50 años, y lo único que han hecho es mejorarlo, renovarlo, etcétera, etcétera, pero aún sigue en el país. Finlandia tiene lo más importante del sistema educativo. Lo más importante en cuanto a la enseñanza, evidentemente lo más importante es los niños, que es el profesorado. Voy a poner unas cuantas pinceladas para que vayamos haciéndonos idea. Hace 2 años, de 1.500 aplicantes a la escuela de maestro, a la escuela de magisterio, solo 120 fueron admitidos. En Finlandia lo hacen al revés. Hacen números clausos. ¿Qué tenemos? Alrededor de 120 plazas. Se presentan 1.500. Solo entran los 120 mejores. Y cuando salen, todos tienen trabajo. Aquí lo hacemos al revés. Estudian 25.000 que se presentan a las oposiciones y aprueban 200.
y los otros se quedan frustrados con su carrera, que nunca jamás podrán dar clase. ¿Qué sucede? Que nosotros lo que hacemos es a posteriori la selección. Ellos la hacen anteriormente, con lo cual el que no entra pues se dedica a estudiar otras cosas, pero no le fastidias hacer una carrera para nunca ejercer. Con lo cual entran los más brillantes del país, porque es la carrera más prestigiosa que tiene Finlandia. Además, tienen que acreditar su sensibilidad artística y su vocación ante un tribunal. No es solamente una cuestión teórica, sino que es una cuestión vocacional, porque los finlandeses, como decía la ministra de Educación, creen que quien piensa más en sí mismo y en el dinero, más vale que no se acerque a mis hijos. Y entonces han hecho un equilibrio entre la formación intelectual de un profesor y su vocación hacia los niños y hacia la enseñanza. La enseñanza en Finlandia está el 50% en manos del Estado y el 50% en manos de los municipios. En los municipios es el ayuntamiento el que contrata directores profesionales y el director contrata a los profesores para su escuela que él dirige. Los profesores están 6 años en el mismo curso, luego ya veremos lo que es la estabilidad de las plantillas, y 3 años profesores por especialidad y asignatura, y va desde los 7 a los 16 años. Parte de la limpieza de los colegios la hacen los alumnos, como una tarea educativa de la responsabilidad de que lo que ensucian lo limpian ellos. Yo quiero recordar el último instituto que estuve, sé que era muy conflictivo, era el Federica Montseny de Burjasot, en el barrio de La Coma, pero era un poco triste ver cómo estamos los profesores en el patio de charreta, los críos tirando bolitas del papel de aluminio y 2 señoras de la limpieza, mientras las tiraban por la espalda, aquellas barriendo delante de todo el mundo. Y los profesores eran muy incapaces de decir, tú la has tirado, recógela, porque ya sabéis lo que pasa, yo no he sido follón, no ha sido lo otro, yo no tengo que coger, porque a mí no me toca. Y entonces lo que hacemos es agachar las orejas y tragárnoslo. Es una realidad metafórica de todo lo demás que sabéis que pasa en un profesorado muchas veces desbordado por la indisciplina y el mal comportamiento de los niños, de los cuales ahí los padres tenemos una gran responsabilidad. No podemos mandar niños silvestres, dicho entre comillas, a las escuelas, porque la educación desde que nace es nuestra. Bien, la formación obligatoria en Finlandia pasa por 10 horas en primaria obligatoria, hoy 10 días en primaria obligatoria al año y 20 días para secundaria. En Finlandia no existen los consejos escolares de centro, ni les hacen ninguna falta. Luego veremos la dicotomía entre consejo escolar de centro, de cara a la participación de los padres, y director profesional. Tienen una sola reunión al año y están satisfechos con su sistema, porque es un sistema muy profesional en el que la gente lógicamente confía. Hay otros mecanismos de participación, porque sabéis que las escuelas primarias están en manos de los ayuntamientos y los ayuntamientos tienen una enorme participación indirectamente ciudadana. El inglés empieza a los 9 años, está organizado de otra manera, con otro profesorado, con otra preparación, y resulta que tienen un nivel de inglés superior al nuestro empezando en preescolar. Luego veremos una de las razones históricas por qué. Tienen 600 horas en primaria, con 875 que tenemos en España, y sin embargo son los primeros de los 68 países del mundo que están en el informe PISA. Los padres eligen centro y normalmente lo que sucede en la realidad es que se suelen quedar con el centro más cercano a su casa, pero si eligen otro centro por la razón que sea, porque es su voluntad, el transporte a ese centro lo paga el Estado. Y aquí es el tema más importante de toda la noche, que luego lo voy a comentar en las 2 columnas. Este es el más importante bajo mi punto de vista. Las leyes de educación en Finlandia se aprueban con 2 tercios del Parlamento. 2 tercios del Parlamento, si no, no se pueden aprobar. ¿Qué significa eso? Que cuando se aprueba una ley, todos los políticos la apoyan y todo el país. No hay enfrentamientos, no hay críticas y no hay discusiones, porque la ley les obliga a ponerse de acuerdo los 2 tercios, que es la mayoría del Parlamento. Y como ya se han puesto de acuerdo, una vez aprobada, nadie la va a criticar,
porque es la ley mía, igual que es la tuya, igual que es la del otro. Es la ley de todos. Y aquí la ley es de cada partido. Y el partido que la aprueba, el mismo día que la aprueba, o muchísimo antes, ya tiene la oposición radicalizada del partido opositor. Y luego solo se está esperando ganar las elecciones para eliminarla y poner otra de otro partido que va, a suceder lo mismo en el momento que se aprueba el otro, cada uno con sus mecanismos, igual me da, va a tratar de derribar esa ley. La autonomía del profesor es muy grande. El profesor se le deja el hacer el cómo y se le dice el qué. Y el profesor es muy libre de llevar la pedagogía que quiere, pero se le evalúa. Y al evaluarle, si como él lo ha hecho libremente ha salido bien, se comparte con los demás. Y si lo ha hecho mal, rectifica, mejora, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a empezar con la primera columna. Si veis todo el mundo que pone ahí la transición, LODE, LOCSE, LOPEC, LOCE, LOE y LOMCE. Hay 13 leyes educativas y todas las leyes son de dos partidos. Pero eso me da igual porque ni los voy a nombrar. Aquí tenemos en la columna de la izquierda la escuela funcionarial estatal, politizada. Y vamos a ir a la escuela profesional pública profesionalizada. Luego estableceré la distinción qué significa escuela pública y qué significa escuela estatal. Lo que tenemos no es una escuela pública, porque el público somos nosotros y no nuestra. Es del Estado. Son los edificios, es el profesorado, son los materiales, es el dinero, es la inversión, es los exámenes, son los títulos, etcétera, etcétera. Todo es del Estado. Y vamos a empezar con un punto. Lo quería decir para que entendáis que es imparable lo que va a suceder. Es un problema del devenir histórico. Todas las escuelas en la historia de Occidente, y me atrevería a decir en el resto del mundo, empiezan de la siguiente manera, y no hay más que 3 pasos. Todas las escuelas empiezan siendo escuelas religiosas. Podemos ver ejemplo en los países árabes. Luego hay una reacción a las escuelas religiosas y son las escuelas políticas. Es una reacción a cuando la religión es la que domina absolutamente el sistema educativo. Las escuelas politizadas o políticas, en España lo vamos a ver muy claro, es una reacción a las escuelas religiosas. Y las escuelas profesionales es una reacción a las escuelas politizadas. Y es la superación del ciclo histórico de los 3 pasos. En España lo podríamos ver perfectamente. Durante el franquismo la escuela estuvo dirigida y dominada por la Iglesia Católica. En el proceso después del franquismo ha sido una escuela muy politizada, que lo sigue siendo. Y superaremos ese periodo histórico cuando entremos en una escuela profesionalizada, donde la religión y la política dejarán de importar. Si os dais cuenta, los conservadores son los que más defienden la religión y los que se autodenominan progresistas, los más politizados. Estamos en ese mundo, pero ese mundo se va a superar y se está superando. No hay más remedio, es un paso generacional. Cuando un profesor profesional sabe que el sexo, la religión y la política tienen que salir de la escuela. La escuela es un mundo muy profesionalizado y se divide en 3 grupos también, lo que le toca a cada estamento. El Estado se encarga de la Constitución, la democracia y las leyes. Eso tiene que aparecer en la cultura de una escuela y en los textos de una escuela. Los niños tienen que aprender lo que es la democracia, lo que son las leyes, el respeto a las leyes y todo eso. El segundo grupo es la enseñanza. La enseñanza es del Estado a través del Parlamento y de las elecciones y los programas, y la llevan a cabo los profesores. Y el tercer estado es la educación. La educación es de los padres, no es ni de los profesores ni del Estado. La educación es de quien quiere a los niños. Feminista, antifeminista, religioso, ateo.
y tiene el derecho a sus hijos de transmitir su sistema de valores. No va a transmitir el sistema de valores de otros padres o del Estado, transmitirá su sistema de valores y en un Estado democrático respetará las leyes, la democracia, el respeto a los demás, la pluralidad, la tolerancia, etcétera, etcétera. Pero los valores morales que le va a dar a su hijo, como la lengua materna, es única y exclusivamente de los padres. Y empezamos con la estructura horizontal. ¿Me seguís ahora todos en el papel? Dice, la estructura horizontal es una estructura que ha tenido la escuela hasta ahora, en el que todo el mundo es igual, todo el mundo cobra es igual y todo el mundo es responsable de todo y de nada. Con lo cual, cuando un padre se encara a un instituto, ni los mismos que hemos trabajado, yo he trabajado 20 y pico de años en primaria y 10 años en instituto, sabemos cuál es nuestra responsabilidad y de lo que somos responsables. Por ejemplo, la figura del director, que lo veremos. ¿De qué es responsable y ante quién? ¿Ante la administración? ¿Ante el claustro? ¿Ante los padres? ¿Ante las autoridades? No lo sabe. No lo sabe, porque no están delimitadas bien las habilidades y las competencias. Solo están habilitadas para hacer funcionar la escuela por dentro. Con lo cual, vamos a pasar a una escuela jerarquizada. Cuando suena la palabra jerarquía, la gente a veces se le ponen las orejas tiesas. En una democracia, precisamente, está montada sobre una jerarquía de responsabilidades. Está el presidente del gobierno, están los ministros, está el parlamento, están las consellerías, están los consejeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene una responsabilidad. No las tiene todas el presidente del gobierno. El presidente tiene una, los ministros tienen otra, etcétera, etcétera. Y eso es lo democrático. Lo otro es la democratitis, que suena muy bien y que luego no hay manera de saber ni el que es responsable, ni el que pide responsabilidad, a quién y por qué se la pide. Y entonces en un colegio tiene que haber un director que es responsable de X, un jefe de estudio, un coordinador de ciclo, un profesor, un especialista, etcétera, etcétera. Y cada uno ha de tener su responsabilidad en una jerarquía de, precisamente, responsabilidades. Vamos a pasar del dominio del claustro al dominio del consejo escolar, uno de los temas más complejos y picosos de la escuela. Es evidente que en los consejos escolares dominan los profesores. Nunca hemos dominado los padres porque siempre hemos estado en minoría. Yo a veces hago un chiste y digo, para quitarle un poco de calor al tema, y digo, imaginémonos que los partidos políticos tuvieran el número de diputados fijado por ley en el Parlamento. ¿Para qué queremos elecciones? Al PSOE le tocan 80, al PP 93, al otro 25. No, cuando hay elecciones cambia la representatividad. Y hago el chiste para distender que es en un colegio de 700 alumnos hay normalmente 1.400 padres. Entre 1.400 padres y 700 alumnos, no es demagogia, hay 2.100 personas que deben ser representadas en el consejo escolar. Y profesores hay unos 60 o 70. Y resulta que la responsabilidad en esa representación es minoritaria de los 2.100 con respecto a los 60. Y dice, bueno, es que eso no es como unas elecciones políticas. Aquí la representación es por sectores, pero es evidente que esa representación por sectores gana una cosa, que es la más complicada del tema de los consejos escolares, y es que los padres están en minoría, pero justifican que el consejo escolar sea democrático. Por eso ahora, cuando esta ley quita al consejo escolar la posibilidad del gobierno y lo deja como consultor, protestan más los profesores que los padres, porque es la manera de que ya no sea democrático ese consejo escolar. Y dice, ¿y cuál es la diferencia entre que sea democrático y sea consultivo? Ninguna. Porque aquí tengo, que supongo que aquí la recibiréis, es chocante, revista de la CEAPA, de Padres y Madres, un número dedicado exclusivamente a los consejos escolares y que toda la lucha de los padres para conseguir un objetivo, que es la paridad. Con lo cual la paridad es una entelequia inexistente, porque si fuéramos paritarios nunca podríamos aprobar nada porque empataríamos. Y si
padres fuéramos mayoritarios, presumiblemente, aunque yo sea padre y siempre he defendido esto, sería caótico, porque aprobaríamos los padres cosas que los profesores no podrían llevar a cabo, aun con buena voluntad, serían imposibles de realizar, y nosotros, que no conocemos la parte didáctica del colegio, lo aprobaríamos y obligaríamos a que se llevara a cabo. Y eso comenzaría una guerra terrible. ¿Por qué comenzaría una guerra terrible? Y se politizaría el consejo escolar, porque los padres aprobaríamos cosas que el claustro nunca podría llevar a cabo, muchas veces. Y ahora pasa justo al revés. El claustro es el que domina y los padres siempre votamos lo que el claustro propone como el tema del consejo escolar. Ahora, de la elección de director. Y ahora veremos por qué. Es un tema de discusión, de mucho análisis. Yo solo estoy dando una pincelada para que veáis la complejidad. Y yo no tengo la solución para eso. Hay otro tipo de solución. Entonces, vamos al siguiente punto. La formación permanente voluntaria. La que ha habido hasta ahora. Hemos pasado 30 años y la formación permanente nunca se ha hecho porque es voluntaria. La hace el que tiene muy buena voluntad, pero mayoritariamente no se hace porque no te obliga a nadie. Vamos a pensar en una cosa muy sencilla, una metáfora con los médicos. Un médico, yo tengo un amigo mío de mi pueblo que es médico y tenemos la misma edad y lo cierto, se va a jubilar ahora en junio. Él empezó cuando tenía 25 años en la fe en la que sigue. Imaginaos el TAC, la resonancia magnética, todo lo que se ha inventado. Es obligatorio que el médico se tenga que reciclar y formar. Es igual que el profesor. El profesor, a la edad que tengo yo, de cuando yo empecé ahora han salido técnicas, tecnología, metodología, materiales, a los cuales estamos obligados a conocer y, por supuesto, luego a implementar, a usar en la escuela. El ejemplo más negativo de todos es el del inglés, el que yo he vivido. Y voy a dar una pincelada para que os cojáis a la silla para no caeros. Es que es un poco fuerte lo que voy a decir. Fijaos muy bien. El inglés, yo saqué el título de la escuela de idiomas en 1971, en la época de los dinosaurios. Y cuando se monta la escuela oficial de idiomas, en el año 67, ya se veía venir el inglés. El francés iba a ser pasto de la historia. Y el inglés era la lengua mayoritaria en el mundo y la lengua más importante en la ciencia, en la tecnología, en las comunicaciones, etcétera, etcétera. Pero, como somos intocables los funcionarios, había que obligarnos. Y los derechos corporativos y nuestra fuerza política lo impiden. Y los partidos políticos, pues hicieron la vista gorda. Y vais a ver la ridiculez y lo impresentable que es lo que voy a leer. Voy a leer la del PSOE y la del PP, porque el de UPyD es del 2011. Partido Socialista Obrero Español, elecciones de 1989. Dicen del inglés, una de las asignaturas ya más importantes en España y en Europa. La atención especial a la enseñanza de idiomas, aumentando la provisión de profesores y mejorando las instalaciones técnicas de las aulas, como no decir nada. Pasan 4 años, 1993. Garantizaremos a todos los alumnos el aprendizaje de una primera lengua extranjera desde los X años y de una segunda lengua extranjera a partir de los 12 años con profesores especialistas. No existía profesorado de inglés en este país reciclado. Pasan 4 años más y ya llevamos 6 del OCSE. Incrementar la oferta de idiomas en todas las etapas del sistema educativo, con profesores especialistas. Los centros podrán organizar una iniciación a la lengua extranjera desde los 4 años y una segunda lengua durante la educación primaria. Los centros podrán organizar, pero ¿cómo que dice la ley que podrán? Y si no pueden, y si no hay profesores, pues es lo que sucedió. Y llegamos al 2000. Los jóvenes terminarán su educación obligatoria manejando con fluidez una lengua extranjera. Iniciarán ese aprendizaje a partir de los 4 años y recibirán la enseñanza de idiomas en clases que tengan como máximo 12 alumnos. Bueno, es que esto es una risa. En el 1996 dice que empezarán a los 4 años y a los 4 años dice
que iniciarán el aprendizaje a los 4, pero si ahora habían iniciado hace 4. Y en el 2004, y ya lo leo, es donde empiezan a tomárselo en serio. Y ahora vamos a coger al del PP, que aún es más fuerte. 1989. Todo lo que dice en un programa electoral como el PSOE, para un país de 40 millones de personas, sobre el inglés es esto. Inglés, atendiendo especialmente la enseñanza de idiomas, introduciendo una segunda lengua extranjera. Punto. Pasan 4 años. Atender especialmente la enseñanza de idiomas, introduciendo una segunda lengua extranjera. Pasan 4 años más. Atender especialmente la enseñanza de idiomas, introduciendo una segunda lengua extranjera. El PP en el 2000 se espabiló un poco más y adelanta al PSOE y establece ya 2 o 3 criterios sobre la enseñanza del inglés. Y en el 2004, junto al PSOE, se lo toman en serio. Bueno, como 4 y 4,8 y 4,12 años pueden copiar fotocopiada la misma frase en un programa electoral de todo un país. Como yo eso lo he vivido y soy hormiga, pues fui viendo todos los programas políticos desde el 89 hasta ahora en la enseñanza del inglés. Haceros una idea de esto. Imaginaos si hubiera aquí un diputado del PSOE o del PP y le leyéramos esto, un diputado que estuviera con el tema de las lenguas o de la educación, y le leyéramos esto, pues para caerse en la cara de vergüenza. Pero es el problema de este país. ¿Quién lee eso? Nadie. Y con esa cuestión pues hacen lo que evidentemente les da la gana. Seguimos. Salario adscrito al puesto, salario adscrito al rendimiento. Los sindicatos se han pasado 35 años con subidas salariales lineales, que todos cobren igual, hagan lo que hagan, porque así no habrá complicaciones ni luchas en los centros. Lo más negativo para que haya motivación por parte de los profesores. El salario tiene que quedar adscrito al rendimiento y además bajo un principio muy importante que viene del siglo XIX, que es el principio socialista. A igual trabajo, igual salario, y a desigual trabajo, desigual salario. ¿Por qué? Porque yo le he dicho muchas veces, hay personas jóvenes o mayores que porque a lo mejor no están casadas, no tienen hijos, o porque inician, o porque son mayores solteros, le tienen una enorme vocación y quieren dedicarle mucho tiempo de su vida a la escuela y quieren encargarse de hacer intercambios, de hacer formación permanente en los centros, de 1000 cosas. ¿Por qué no se les tiene que incentivar? Y si están más horas y se encargan de más, van a ganar más dinero y van a ser más felices y va a redundar en beneficio de los niños y la escuela. No, eso no queremos, esa motivación, porque entonces surgirán diferencias y los funcionarios no queremos diferencias, queremos ser todos iguales. El director, los jefes de estudio y el profesor, y a mí nadie me sopla la oreja porque tú eres director y si nos enfadamos 4 en un claustro, pues vamos a votar a otro y te vamos a quitar. La siguiente paso que estáis viendo, no hay evaluación de todo un sistema educativo que empieza con el ministro de Educación, por todas las consellerías, los inspectores, los directores, los profesores, los consejeros y tal. Al final solo evalúa a uno de todo el sistema, al niño, y todos los demás no. Ahora va a empezar, o está empezando en España, el tema de la evaluación. Y la cultura evaluativa es la que, de alguna manera, nos va a favorecer la calidad, que no veremos qué es la calidad educativa en nuestras escuelas. Y voy a leer un texto de una publicación que hice sobre educación, del tema de la evaluación, que se le tiene un miedo terrible en este país a ser evaluados. Dice, la evaluación educativa se reconoce por todos los sectores progresistas que no es un juicio inquisitorial del que deban derivarse castigos y venganzas, sino un instrumento necesario e imprescindible para mejorar la calidad de la educación. La evaluación ha de abarcar todo el sistema, el centro, la organización, los profesores, los alumnos y sobre todo los resultados académicos y el nivel y grado de adquisición de los contenidos de aprendizaje de los escolares. Para ello debe ser independiente y con garantía de profesionalidad. Para que la evaluación tenga legitimidad y credibilidad, deberán acordarse
educación democráticamente en el nivel que corresponda. Negarse a la evaluación encubre un miedo a saberse mediocre, porque solo si somos evaluados sabremos si lo que estamos haciendo vale la pena. Aprenderemos a ser más responsables, a aumentar nuestra autoestima y a regularizar la baja consideración social que tenemos y a recoger el prestigio profesional perdido. Yo he trabajado, lo sabéis, en Estados Unidos varios años. Y la directora, Miss Bachman, entraba a mi clase 3 veces al año, las que quería, 3 mínimas, con su ordenador, y me evaluaba. Me evaluaba 80 puntos. Luego me llamaba al despacho y me decía, estos 3 tienes que mejorar, esto lo has hecho mal, esto muy bien, felicidades. Y entonces, por ejemplo, una de las evaluaciones me di, uno de los puntos negativos, claro, yo soy latino, era que un poco atemorizaba a los niños con la voz potente que yo tenía. Y entonces me decía que tenía que ser pues, más suave, más equilibrado y tal, y no hablar con ese tono de voz. Bueno, pues yo bajé el tono, fui menos severo en mi actitud ante los niños y ya está. Aquí tenemos terror a ser evaluados. Y dices, vamos a ver, si a mí no me evalúan, ¿cómo sé si lo hago bien? No lo puedo saber. Me tiene que evaluar alguien que sepa más que yo, que es la función, en este caso que yo voy a defender, de un director especialista. Y entonces, ¿voy bien o voy mal? Yo no puedo ser juez y parte, como hacemos todos los profesores. No, yo lo hago muy bien. Yo que tengo un sistema, ¿no? A ti te tienen que evaluar, no sabes si lo haces bien o mal. Eso es lo que tú te crees. Y somos subjetivos y muchas veces somos extremadamente arrogantes. Paso al siguiente pase, que es los exámenes de los profesores. Es lo mismo, juez y parte. Los exámenes en Inglaterra, los exámenes en Finlandia, los exámenes en Estados Unidos, son independientes del profesor. La tentación en los claustros, la tentación en las juntas de evaluación, de que tengo, este chico lleva muchas suspendidas, y no lo digo de una forma insultante ni desagradable, y yo lo he hecho. Este chico, hombre, es que le han caído 8. Mira, vamos a probarle por lo menos la educación física y no sé qué, y lo descargamos. Y dices, madre mía, y el chico que ha estado trabajando en la educación física, cuando vea que este ha probado, pero si este ni saltaba ni hacía nada, y lo hacemos. Hay una enorme tentación en beneficio de los niños, pero eso es de una injusticia enorme. Y entonces entramos en la subjetividad. Los exámenes, cuando se corrigen, primero corrigen el examen sin mirar el nombre. Y cuando lo has corregido, mirar el nombre y dices, uy, el chico que estuvo un mes enfermo, entonces voy a ser tolerante, le voy a decir una oportunidad o lo que sea. Pero primero corriges y luego miras. Si miras primero, entras en la subjetividad. Y eso es lo que sucede en las juntas de evaluación con los chicos. Los exámenes han de ser externos. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la nueva ley. Pero ahora vais a ver la curiosidad. Los exámenes que les llaman en esta ley, los contrarios, que son reválidas, barreras para no poder progresar, para no poder alcanzar, eso de los exámenes es una barbaridad, bla, 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 que lo habréis oído todos. Pero ahora viene lo chocante de la oposición, claro. Programa, yo es que soy muy hormiga, programa electoral del Partido Socialista del 2010. Y dice, el punto 422, profundizaremos en la cultura del rendir cuentas, haciendo evaluaciones externas, rigurosas e independientes al final de cada etapa y dando mecanismos de autoevaluación a los centros docentes y a sus profesionales. Dices, tan politizado estamos este país que estás diciendo que esa es la propuesta de los exámenes independientes, es una animalada y un discriminar en todo eso que hemos leído antes, y tú lo llevas en tu propio programa electoral también. ¿Y qué sucede? ¿Cuántos hemos leído el programa electoral del Partido Socialista del 2010? Pues nadie. Pero como yo les decía a mis alumnos, hoy en día no se puede mentir, que está internet. Y ahora podéis correr a casa y decís, a ver, programa electoral. Iréis al 422 y diréis, vaya, pues es verdad. Pues sí, es verdad. Es verdad que yo lo pongo en mi programa y luego lo critico en el del programa ajeno. Y sigo. Concurso de traslados. Otra de las cuestiones enormemente importantes que se dan en nuestra cultura educativa, la estabilidad de las plantillas. Se alargan las vestiduras, profesores,
sindicatos, partidos políticos, los padres, en que tiene que haber estabilidad de la plantilla. No pueden venirse los profesores cada septiembre. El que le va mal desaparece, pide el concurso de traslados y ya no se le puede pedir responsabilidades. Y si no hay estabilidad en las plantillas, no puede haber equipos estables. Y si no hay equipos estables, no puede haber proyectos duraderos. Pues bien, la gran contradicción, que sería, como diría Aristóteles en los primeros analíticos, en su lógica, una contradicción en los términos. Defienden el concurso de traslados para pedir ir al otro lado y luego defienden la estabilidad de las plantillas. Hombre, pues si hay concurso de traslados, no puede haber estabilidad de las plantillas. Y así estamos. Mínimo, como en Suecia, sería que el profesor que entra en primero de primaria esté 6 años sin moverse de la primaria. Y el profesor que entra en primero de secundaria esté 6 años sin moverse, 4 de la ESO y 2 de bachiller, en la secundaria. Y no pedir en el medio. Cuando uno trabaja en una empresa, en cualquier empresa de este país, hay concursos de traslados, los pilotos, telefónica, ordenadores, lo que sea, te obligan a reciclarte y luego solicitar a la empresa, pues ir de Zaragoza a Madrid, y la empresa te lo concederá o no. El concurso de traslados tiene que ser bajo petición justificada, y cuando lo justifiques entrarás a concursar. Pero no, es porque quiero estar más cerca, porque me he cansado de aquí, porque me cae mal el director, y a pedir. Eso es un verdadero problema en nuestra enseñanza. Y como me he olvidado antes de decir una cosa, la digo ahora: la metáfora del coche. La LOCE, la de Aznar, fue una ley de calidad educativa, y todos nos volvemos locos hablando de la calidad. La calidad no es una palabra abstracta, y pongo la metáfora del coche para que se entienda. ¿Qué es un coche de calidad? Hombre, pues muchas cosas. Un coche de calidad es que tenga buenos frenos, un buen motor, gaste poco, no contamine, sea elegante, cómodo, seguro y tal, y todo eso le da calidad. Pues eso es lo que estoy haciendo ahora. No existe la calidad. La calidad es todo esto. Si se cumple, es lo que es la calidad educativa. Todo esto, como en el coche. Y sigo con el siguiente punto. La oposición. La oposición es para siempre. Uno la prueba, como hice yo, y hasta que te jubilas, desde los 24 o 25 años, vas a hacer lo mismo. No hay posibilidades de, y lo han venido repitiendo 30 años, de la carrera docente, de poder progresar. Entras dando clase y te jubilas dando la misma clase toda tu vida. No has podido mejorar tu currículum y tu carrera profesional, pasando de ser profesor a ser coordinador, a ser formador, a ser evaluador, a encargarte de intercambios, de lo que sea. Lo tienes que hacer voluntariamente, que luego no te sirve, por ejemplo, lo que he hecho yo de los intercambios en tu currículum ni en tu carrera profesional. Eres exactamente igual que el que los hace o que no los hace. Tiene que ser un trabajo, un contrato de trabajo indefinido, como están en la mayoría, menos Francia, de todos los países de la Unión Europea. En Suecia la ley laboral es para todos los trabajadores del país igual. No hay diferencia entre funcionarios y trabajadores. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Hay que hacer una salvedad muy importante. Lo que peor podemos hacer en una escuela es que un profesor se sienta perseguido, se sienta incómodo o se sienta cuestionado. ¿Por qué? Porque profesores y médicos, voy a hacer otra metáfora. Un médico que te va a operar, tú puedes criticarle y decirle que es un vago, que es un inútil, que no sé qué, si se te va a ocurrir, no te mate. Y evidentemente, si ese médico está bajo una legislación en el que tiene miedo a perder su puesto de trabajo, o está presionado en el hospital, no es porque sea una mala persona. Bajo esa presión y esos nervios que llevan a la cabeza, operarte bien, o que al mes que viene me van a echar y voy a ir al paro. Son dos profesiones muy singulares. La seguridad ha de ser muy alta. Un profesor que se vea inseguro, que es lo negativo que vive en Estados Unidos, que en el mes de marzo sabe que no lo van a contratar y entonces se escaquea y pasa, porque como en el mes de junio ya no vuelvo, es humano. Y si está presionado, no es porque los padres tienen mucho miedo a decir algo de un profesor y que lo pague con mi hijo,
Si un profesor está presionado, va a estar pensando más en que lo van a despedir, o lo van a sancionar, o le va a pasar algo que en su faena con el niño y con la escuela. Médicos y profesores tienen que tener una enorme seguridad psicológica en su trabajo para hacerlo bien. Lo cual no quiere decir el extremo opuesto. Como soy intocable y no van a hacer nada, pues también me hackeo o llego tarde. La siguiente. El proyecto educativo. El proyecto educativo es muy importante y no es ese papel que todo el mundo sabemos en los institutos, que está en un cajón y se cambia la fecha en septiembre y así sigue varios años el mismo proyecto. Es un papel burocrático, no nos lo tomamos en serio, pero es que es todo un pescadillo, la pescadilla que mueve la cola. Como nadie está bien en la plantilla y no hay equipo y vienen uno y se van otros, pues el proyecto sale, se revisa, el consejo escolar lo vuelve a aprobar, prácticamente el mismo, se le pone la fecha del curso que viene y se guarda en un cajón. Dice: nadie discute que la educación solo puede existir cuando se establece un objetivo a alcanzar, ya sean filosóficos, sociales, humanistas o científicos. Y todos estamos de acuerdo en que para alcanzarlo necesitamos diseñar un proyecto en el que se recoja dónde estamos, qué queremos conseguir, cómo lo queremos conseguir, a quién va dirigido y de qué manera vamos a valorar el resultado para seguir mejorando. El equipo y el proyecto es además muy importante porque equilibra las carencias de unos u otros profesores y los resultados individuales y globales son siempre mejores. Evita uno de los mayores males del trabajo real en la escuela: la improvisación, ir cada uno a la suya. El proyecto potencia la responsabilidad individual y colectiva porque obliga a todos y a cada uno a cumplir ese proyecto, que al final de cada curso será evaluado y de lo que se tendrá que dar cuentas. Y sigo: sueldo seguro igual para todos. Y ya lo he comentado anteriormente, el sueldo en función del rendimiento del trabajo. No puede ganar lo mismo un director, cuando hablemos de un director profesional, que va a estar muchas más horas en el colegio, que tiene más responsabilidades, que su trabajo es mucho más complejo, porque se debe relacionar con los padres, con las autoridades, con el alcalde del pueblo, con la consellería. Tiene que hacer un equilibrio enorme. Ha de evaluar a los profesores, evaluar el centro, etcétera, etcétera. Es una persona que ha de tener un nivel educativo, un nivel profesional y un nivel intelectual muy alto. Es una persona singular, la más importante de un centro. Como consecuencia, no puede tener la misma compensación, ni económica ni profesional. Lo de las vacaciones triplicadas ya lo tenéis ahí, no lo quiero comentar. Es una cosa que nos viene muy bien a los profesores y que a veces los padres, evidentemente, lo ven con una enorme injusticia. Los padres y los trabajadores de este país tienen un mes, el que lo tiene partido y el que no tiene nada. Y los profesores disfrutamos, salvo aquella minoría que se queda durante varios días en el mes de julio y el equipo directivo que lo suele hacer, y sobre todo en primaria, porque si os vais dando cuenta a lo largo de la charla, toda la problemática más importante está en secundaria en este país. No lo he dicho al principio, pero todo el mundo creo que lo veis claramente. Los maestros de primaria están sus 30 horas, se llevan trabajo a casa, es obligatorio, con el tema de las libretas, etcétera, etcétera, pero no en los institutos. Entonces, tenemos el mes de julio, el mes de agosto, 22 días de Navidad, 12 en Pascua, y los que nos van cayendo de los acueductos o los puentes. Entonces, enerva muchas veces a los padres y a las madres, y es absolutamente injusto en este sistema educativo. El siguiente punto es que no hay incentivos. Lo he comentado desde que entra a los 25 hasta que te vas. Pero fijaos muy bien, ¿qué incentivos tiene un profesor? Pues es bien simple, no hay más que 3. Incentivos económicos, el que más trabaja más gana, el que más se implica. Incentivos profesionales, poder pasar de profesor puro y duro a ser coordinador, formador, evaluador, director, etcétera, etcétera. Y luego el tercero, que es el más agradable, el reconocimiento social. En lugar de tener el poco reconocimiento social que tenemos los profesores de media, pues tener un enorme reconocimiento social por nuestro trabajo. No hay ningún incentivo en la escuela. Igual que entras, te jubilas. No hay sanciones ni despidos, algo que
manzana del cesto. Ese uno en un colegio de 96, el último instituto que yo había 96, y había uno, yo digo, pero hombre, este hombre no dirá compositivos con un asco, hasta algunos de los críos, ahora van a entrar a la jubilación, mañana no vengo, me voy a coger 3 días. Bueno, era una cosa increíble, estaba quemado, todo lo que quiera, pero esa persona en los claustros, en los pasillos, en el patio, hacía un daño increíble, evidentemente, y yo lo despediría radicalmente. Otra cuestión son las sanciones. Las sanciones no es cosa tan grave. Hemos visto que nombrar un instituto. Me estáis grabando, me da igual. El 25 de abril de Alfafar, porque lo llevo metido en el corazón, abrían las puertas a las 8 menos 20 el conserje y entraban todos los niños en el instituto y solo estaba el director y yo cuando lo acompañaba. Allí había peleas, carreras. Además es un cuadrángulo que se podía haber caído del 3er piso abajo. No había absolutamente nadie dentro del instituto. Y dice, pero bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Pues se puede hacer eso porque es nuestro sistema. Y los profesores aparecían a las 8 menos 10, menos cuarto, menos 5, y 5, y 10, y cuarto. Y no pasa nada. Cuando un profesor llega tarde, la obligación del director, si fuera un director profesional, es llamarle la atención. Y a las 4 veces sancionarlo. No es una falta grandísima, porque en el momento que le llamo la atención a una persona, los latinos nos avergonzamos y no nos ponemos burros, llegamos pronto y ya está, normalmente. Si no nos dicen nada, pues seguimos con nuestro rato. La autonomía de los centros, la participación de los padres, luego en un comentario en los consejos escolares. Es lo más difícil el consejo escolar, que lo he comentado antes, lo de la paridad y la dirección. Y voy a pasar al siguiente punto, la autonomía de los centros. Obedecer y continuar con la inercia o responsabilidad y satisfacción. La autonomía es importantísima. Cuando te dicen todo lo que has de hacer y tú no pintas nada, la gente al final, ¿qué se hace? Pues a lo que me digan, a la marcheta. La mejor manera de la responsabilidad es que te den autonomía. El Estado te pone el qué, el currículum, y tú pones el cómo. ¿Cómo tienes que dar la clase y tal? Luego ya te evaluaremos. Y entonces te vas a sentir libre. No libre, como luego veremos en el aula, de hacer lo que quieras. Y leo. Autonomía significa responsabilidad y libertad, productores de resultados eficaces y de calidad. Ahora en nuestros centros se dan sus opuestos, comodidad y obediencia, productores de resultados mediocres y caducos. Un equipo de tener la responsabilidad y la oportunidad de llevar a cabo un proyecto educativo, gestionándolo en su centro. El tutelaje, el intervencionismo excesivo, la injerencia, generan un paternalismo de las instituciones y una pasividad de los enseñantes. En el sistema actual, la inconcreción hace imposible conocer qué responsabilidades tenemos y de qué hemos de dar cuenta, porque todo lo dirige la consellería, el inspector, o lo decidimos en el claustro según como nos viene. Autonomía significa, aquí tienen el proyecto, aquí tienen el dinero, aquí tienen los recursos, hagan ustedes, como en este centro, con estas características de este pueblo, de esta sociedad, de estos alumnos, de estos padres, ustedes que lo conocen, háganlo. Y ya evaluaremos. Y cuando lo evaluemos, veremos si ha habido éxito, si no ha habido éxito, o hay que mejorar o no hay que mejorar. Pero háganlo ustedes, tengan autonomía para hacerlo. Ese es otro paso que necesitamos para ir mejorando nuestro sistema educativo. Lo de los... sigo con los talentosos y superdotados. Y voy rápido, a ver si termino. Estamos a menos cuarto. ¿A qué hora de terminar, Nacho? Te quedan más o menos media hora. Media hora, estupendo. Voy a ver si acabo. En 37 años no he descubierto ni un superdotado, ni un talentoso. Ni uno. Yo. Y nadie tampoco. Tenemos una pobre legislación sobre eso y una inexistente práctica en la escuela de esa legislación. Aquí podemos tener muchos Einsteins en España, o muchos Karpov, o muchos investigadores, o muchos artistas, y pasan por delante de nuestras narices y no los detectamos. Estados Unidos es un país muy capitalista, muy competitivo, y es justamente lo contrario de nosotros. Cuento una anécdota rápidamente. En un colegio que trabajé yo en Los Ángeles, yo estaba en un 6º grado. Pues bueno, los 3 o 4 niños
alumnos de mi sexto, mejores matemáticas, se juntaban con los 3 o 4 de los 3 sextos y formaban un grupo del colegio de matemáticas. Se llaman los alumnos gifted, los que tenían un don de Dios, ¿verdad? Bueno, luego ese grupito se juntaba con todos los colegios del distrito los jueves. El distrito tenía 125 escuelas y salía un grupo de los más buenos del distrito que se juntaban con todos los distritos, que había 150 en la ciudad de Los Ángeles, que tiene 20 millones de habitantes, y salían el grupo de los mejores de matemáticas de la ciudad de Los Ángeles, junto con los mejores de matemáticas de California, de San Francisco, de San Diego, de toda California, salían los mejores de toda California, y con los 50 estados salían los mejores de Estados Unidos. Y eso, lógicamente, iban a Harvard, Stanford, Yale, Brown y las mejores universidades. Y salen todos los genios. Es una exageración lo que hacen, pero es que nosotros es una exageración al revés. No es que competimos los de Chiva con la comarca, con la Comunidad Valenciana y con las 17 comunidades autónomas, y luego salen los 20 mejores de matemáticas de España en Madrid, que deben de ser unas fieras. Es que ni los detectamos. Y entonces nos pasan por nuestras narices y aquí se nos quedan los genios de España, que a los políticos se les llenan las bocas de la investigación y de no sé qué, y resulta que nuestros genios no sabemos quiénes son. Y el sistema educativo no los detecta. Y paso, otra muy gorda. Esta es extremadamente importante. Primaria y eso. Los dos mayores, uno de los mayores defectos del sistema. Todos se preocupan y todos echan el discurso, luego no están los programas políticos, pero todos los padres lo sabemos. Meter a los niños de 11 años en los institutos ha sido, bajo mi punto de vista, un enorme fracaso. Necesitamos, pero va de perras, y todo el mundo quiere hacer el tema de que más inversión vale. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, primaria, son niños. Sexto, primero y segundo de la ESO es la transición de niños a jóvenes. Tienen otra psicología, tienen otro tipo de crecimiento, otras necesidades, otros niveles de comprensión, Piaget, etcétera, etcétera, etcétera. No se pueden meter. Y luego, tercero, cuarto, primero y segundo de bachiller en el instituto. No quieren, bla, 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 pero no quieren. Saben que ese es una de las patas cojas del sistema. Tenía que haber 3 tipos de escuela y no es complicado de hacer en un pueblo como Chiva o como Cheste. Hay 3 colegios de primaria. En Cheste hay 3 públicos y 1 privado. Podía haber 3 de primaria, 1 de medias y el instituto. Es una cuestión más que todo organizativa, y no tener los niños de 11 años en algunos institutos escuchando, oyendo e imitando a chicos de 18 años que están con el porro, y no quiero decir un lenguaje inapropiado y desagradable, porque todo el mundo lo sabe lo que sueltan los chicos en la pubertad. Paso a los itinerarios educativos. Los itinerarios educativos es una cosa muy chocante. Los 27 países de la Unión Europea tienen itinerarios educativos. Todo el problema reside entre los 14 y los 16 años. Alemania con 14, España con 16, ahora va a ser con 15, etcétera, etcétera. Un año que es una guerra terrorífica con los itinerarios segregadores, discriminadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la LOMCE, verdad? Pues ahora vamos a hacer otra cosa chocante. Programa de 2010 del Partido Socialista. Leo. Punto 423. Diversificaremos la finalización de la enseñanza obligatoria, cuarto de la ESO, con opciones diferenciadas dirigidas a aquel alumnado que prefiera una formación dirigida al mundo laboral, a la FP o al bachillerato, lo que está en la 11. Es increíble. Es increíble cómo nos empujan a una confrontación cuando los dos partidos mayoritarios y más responsables, que ambos han tenido responsabilidades de gobernar, digan en sus programas lo mismo, literalmente, y luego se peleen en la calle como lo están haciendo por
rollo de recoger votos. Terón el más fuerte. Punto 434. Garantizaremos una escuela inclusiva con itinerarios educativos y recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales en todas las etapas educativas. Bueno, es increíble que estén diciendo los dos programas lo mismo y estén los dos partidos haciendo lo que están haciendo. Y sigo. Libros de texto, propiedad de los padres. Otra de las cosas que más duelen a las familias. Inglaterra, Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Noruega, los libros son propiedad de la escuela. Y los padres no se funden, el que tiene 2 o 3 hijos, 400, 500, 600, 800 euros en libros. ¿Para qué nuestros queridos políticos cambien la ley cuando les parece y vuelvan a hacer libros nuevos de los cuales se hinchan las editoriales? Y como es obligatorio comprarlos, no son libros como los que compramos en las librerías de paperback, de papel, de papel satinado, buenas ilustraciones, etcétera, etcétera. Y como no hay más remedio que comprarlos, las editoriales se hinchan. ¿Y quién hay detrás de las editoriales? Pues todos sabéis, Santillana, SM, etcétera, etcétera. Detrás está el Partido Popular y el Partido Socialista, fundamentalmente. Seguimos. Medios. Esta es otra chocante. Pone aquí, medios y televisión basura. Los periodistas, actores, políticos, tal, tan preocupados por la educación. Y dices, vamos a ver, ahí están los premios Goya. Reciben subvenciones del Estado con películas que no recogen en taquillaje la subvención. Y todos son los grandes preocupados por la cultura de este país. Pero hombre, mira que es fácil proponer al Consejo General del Estado de Educación, que están los padres, las autoridades, los profesores, todos representados. Vamos, aquí tenéis 5 propuestas de películas educativas que queremos hacer en España, o 3, una por trimestre, sobre un instituto conflictivo o bueno, sobre un chico o una chica que con una beca ha logrado llegar a la universidad, la historia de una comunidad educativa que ha hecho algo nuevo. Ni una ni media. Películas bastante malas que encima no ve la gente. Otra más, porque no hay un canal de televisión educativo en este país, que los niños vean programas de educación, películas educativas, reportajes de animales, de ciencia, de tecnología, clases de refuerzo, etcétera, etcétera. No se le ocurre. Y una página web del ministerio con el mismo contenido, tampoco. Pues mira que eso cuesta poco, ¿verdad? Con tanta preocupación y tan cultos que son nuestros intelectuales. Todavía era la más gorda. Canal No era una ruina. Lo veía 1,7, no valía para nada. Se cierra con 200 millones. Y dice, hombre, pues como sabemos algo de matemáticas, 200 millones, con esa gran preocupación por la cultura y tanta manifestación por la televisión valenciana, a favor y en contra, me da igual. Dices, 200 millones dividido por 6.000 euros dan lugar a 34.000 becas, un tercio de la población universitaria de la Comunidad Valenciana, de 1 millón de pelas, 6.000 euros, con las cuales muchísimas personas humildes llegarían a la universidad. Pero no, que se vuelva a abrir, porque así es un aparato de propaganda, aunque no lo vea nadie de los partidos políticos. Tanta preocupación por la educación, pues si no vale o no la quiere ver la gente, no pasa nada. De ese dinero, 34.000 becas de 6.000 euros. Y potenciamos la educación y los chicos más humildes, y la igualdad, y la escuela compensatoria, y todo ese vocabulario que le suelta, lo haremos realidad. Ni un duro. Y sigo. Tutoría. No quiero leer lo del programa. Bueno, no puedo leer. Sí, porque dice: adoptaremos medidas de conciliación personal y laboral para facilitar la asistencia de madres y padres a las reuniones de tutoría, ya que la implicación de la familia es esencial para la educación de los hijos. Aquí tengo mi horario del último instituto y de los anteriores.
Y no lo digo que yo sea Superman, yo soy una persona la más corriente del mundo, vago y egoísta también, como todo ser humano. Me tienen que motivar, pero también te da algo de vergüenza. Horario que tengo en mi tutoría, lunes a las 10 de la mañana. Eso sí que lo he hecho, eso lo he hecho siempre. Yo las tutorías las he hecho a las 6 o las 7 de la tarde, o de 6 a 8 o de 7 a 9. Lo cual me ha traído una cantidad de problemas, de miedo en todos los institutos, entre los compañeros, cosa que como yo veo así, pues no he hecho ni puñetero caso. Las señoras de la limpieza y yo, ellas con la llave y yo con los padres, cada 15 días tutoría. Y luego resulta que se quejan de que no van los padres. Joder, a mí me venían todos. El segundo y el cuarto jueves de cada mes, los padres allí, hasta el mes de junio. ¿Qué pasa? Que a las 10 de la mañana, ¿cómo va a venir un trabajador? ¿Cómo va a venir si está a punto que lo despidan, como tenga un fallo? Y cómo está la economía. Y luego decimos, hombre, eso se puede restar de tus horas de trabajo. Estás 2 horas por la tarde, pues bueno, 2 horas por la tarde que has estado, que se te cuenten a las 10 de la mañana. Y los padres no vienen, no se preocupan, no sé qué, no sé cuándo. Dices, bueno, tampoco hay que exagerar, pero hombre, vamos a flexibilizar el horario de las tutorías. No lo pongas el lunes a las 10 de la mañana. Seguimos. El inglés. Perdón, las sustituciones. Un día, 2 semanas, 15 días. Sustituciones en Estados Unidos, en Inglaterra o en Finlandia. Yo afortunadamente no me he puesto malo en mi vida, pero veía en un colegio, por ejemplo en Atlanta, veía en el colegio los compañeros. La sustitución era que mañana no puedo venir a la directora y al otro día estaba allí el profesor. Pero en el más gordo, a las 11 me ponía uno malo y a las 11:30 estaba el sustituto. La directora cogía el teléfono y tienen un listado de subteachers, de profesores sustitutos, que están en el área de Atlanta. Llamaba al primero del teléfono, a las 11 ha faltado un profesor, y con el coche a las 11:30 estaba allá. Y dice, ¿por qué no se hace aquí? Bueno, es complejo, por intereses burocráticos y corporativos. Que si el Estado, que si la Consellería, que hay los derechos, que si los interinos, que si el no sé qué. Y entonces resulta que aquí para sustituir a uno hay que mandar 1000 papeles, avisar, protestar, quejarse hasta que viene el sustituto. Y cuando viene el sustituto, el profesor o ya está, o se ha muerto, o vete a saber. Y ahora viene la más importante. Hay otra que es, ya lo he leído, el tema del inglés sin apoyos, que voy a decir, los intercambios se hacen en verano o en Pascua. ¿Cómo va a haber intercambio? Si es un sacrificio enorme de una persona. El intercambio es en el mes de julio, cuando acaban los niños la clase. Y en el mes de julio va a ir un profesor a Inglaterra con 25 niños y uno se cae, uno se puede romper un brazo, tengo una responsabilidad en mis vacaciones. Y encima no voy a cobrar. Y dices, no va a cobrar, hombre, que no cobras tu mes. O el que te falla el día uno el sueldo. Eso es imposible y no se hace. Y luego todos los partidos hay que hacer intercambio y conocer otras culturas y que los niños salgan y bla, 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 bla. Vale, eso está muy bien, pero ¿cuál es la realidad? Que un profesor que se tenga que hacer cargo de los intercambios tiene que tener ese mes y tiene que tener una compensación por encima de su sueldo. Una compensación, si no, no va a ir nadie. O lo tienes que obligar porque cobra, pero si lo obligas a él, tienes que obligar a todos los demás también que cobran a hacer algo en el mes de julio, que es lo que se tendría que hacer. Y sigo. La elección de centro, ni nombrarlo. Aquí no se puede elegir centro en la pública. No quiero hacer un comentario porque es un poco ridículo de los que sí pueden elegir centro. Podría nombrar la cúpula dirigente del PSOE, la del PP, la de Convergencia y Unión. Hay una que es muy graciosa, esa la voy a nombrar porque tiene gracia. Por ejemplo, la de Mas es chocante también, ¿no? Que lleve un hijo al colegio alemán donde los educan los alemanes, no los catalanes. Y resulta que en el colegio alemán dan alemán, castellano e inglés y solo 1 hora de catalán al día o a la semana. Y allí los tiene más que obliga a todos los demás a la inmersión lingüística. Que no me meto con eso, me meto con la actitud que tienen muchos de ellos. La más chocante es que salió en el periódico este año. Es la del hijo de Rajoy y la del hijo de Pepiño Blanco, el ministro de Fomento de Zapatero, que asisten los dos al colegio británico de Alcorcón, que es un colegio privado, como todos los dirigentes se lo reparten entre el liceo italiano, la Alianza Francesa, el colegio alemán, todos los religiosos
buenos, y luego todos los bilingües modernos de inglés, español, extranjero. Ellos sí que eligen, nosotros evidentemente no podemos, pero es que eso es chocante, porque insultaron al niño de Pepe Blanco, porque lo habían pillado con el romance aquel de Galicia, de que tu padre es un ladrón y tal, y el chico pues se echó a llorar y se escondió debajo de una escalera. Y ahora que va el hijo de Rajoy y le dice, pero hombre, no llores, que a mi padre le dicen cosas peores. Y tú qué sé, el hijo de Rajoy viene un artículo muy bonito en el periódico que lo llevo aquí. Luego si quieres se lo daré, que es gracioso, a Nacho para que lo fotocopie. Y el chico va y lo consuela cuando sus padres están a la zarpa la greña. Y dice, hombre, que tengan más conocimiento los hijos que los padres que están dirigiendo el país. Hay que tener narices. Y lo cuento porque es anecdótico y es gracioso. Y luego tenemos lo que más va a picar, que es el tema de la escuela, perdón, el más importante, la educación de las leyes como se aprueban en Finlandia, que lo he comentado. 2/3 del Parlamento. Esa es una idea que yo, si pudiera y tuviera ese poder, que no lo tengo, la sacaría todos los días en la tele y en los periódicos. Hacer una ley que solo podáis aprobar las leyes de educación con 2/3 del Parlamento y acabará la confrontación y la destrucción de unos con respecto a otros. Creo que es la idea esa y la de primaria, media y secundaria más importante de lo que necesitamos aquí. Y luego está la escuela búnker. ¿Qué pasa en el aula? Fijaos muy bien, ese es el texto que os he puesto de internet, que supongo que lo habréis leído y que eso es muy fácil de entender, ya lo veis. Eso se tiene que pactar. Es una cosa que parece complicada, pero no si se pacta y cómo se empieza. Yo he dado muchas charlas, no sé si lo conoceréis, he dado 4 charlas con Mariano Fernández de Quinta, ese famoso señor de Madrid, que es el que más sabe de educación en España, y su alumno Rafael Feito, que es el que la ha propuesto en su colegio en Madrid. Y dice, vamos a ver, todas las leyes, el director, los inspectores, los padres, el ministerio, cuando un profesor entra en el aula y cierra la puerta, por eso le llamo aula búnker, puede hacer, exagerar con 2 cosas: machacarse la clase en la pizarra, explicar los ejercicios y luego ir detrás de todos los niños, aquí te equivocas, aquí no te equivocas y tal, o sentarse y decir, ejercicios del 1 al 20, tener media hora y luego corregiremos. Y puede estudiar, corregir, leer el periódico o rascarse el ombligo. Nadie lo va a ver y no es absolutamente ilegal. Pero ¿es una buena método de enseñanza? No. ¿Por qué? No hay equipo, no hay director, no hay evaluación, nadie te va a ver y puede hacer lo que te dé la gana en el aula. Y de ahí viene lo de internet. Y dice, nunca se pondrá entre funcionarios ni la evaluación ni ponerle internet en el aula. Y yo siempre contesto lo mismo, se pondrá, porque lo pondrá la privada toda primero. Y en cuanto lo ponga la privada toda primero, empezarán los públicos más modernos a ponerlos también. En América, por ejemplo, hay muchos colegios, sobre todo privados, y en Inglaterra, y en muchos países, y el papá o la mamá están trabajando en la oficina, o donde trabajan, o están en casa, y dicen, no, me voy a ver lo que hace mi hijo. Tacatac, se meten en internet, y ven el habla de su chico. Y los maestros se creen que es la Inquisición que los va a perseguir y los va a ver. No será verdad. El papá va a ver lo que hace el niño. Y luego cuando el padre lo llama a tutoría, dirá, ¿has visto a tu chico? Pues sí que lo he visto. Y cuando llegue a casa dirá, así te comportas en un aula, macho. ¿Pero tú de qué vas? ¿Pero tú has visto cómo le has contestado al profesor? Como te vuelva a ver el papá, y nos sale la vena de los padres, ¿verdad? Como te vuelva a ver el papá, comportarte así, bla, 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 bla. Es un apoyo al profesor, no es una persecución. No tiene por qué estar las 24 horas. Es una cosa pactada entre los padres y los profesores. Y poner internet en las aulas. Y ver qué se hace. A nadie le da vergüenza. Hombre, vemos trabajar a todo el mundo. Mecánicos, albañiles, agricultores, obreros en las fábricas, en los supermercados, en Mercadona. Están trabajando y los vemos y no le muere nadie. Nosotros es que no nos puede ver nadie. Somos el secreto del mundo. Pero si somos un espectáculo, si lo hacemos bien. Si uno está dando una clase y lo hace bien, lo que disfruta es que lo vean.
y chulearse un poco de que es un figura. Pues no queremos eso, fundamentalmente. Y aquí termino, y he terminado y voy a leer lo que he dicho anteriormente, que es el homenaje para terminar. Hace 3 años, en Madrid, Esperanza Aguirre, que era la presidenta, y precisamente José Antonio Marina, hicieron uno más de los homenajes que se les hacen a los maestros, con lo cual yo estoy de acuerdo. Y decía, perdón, lo último que me quedaba lo digo en un minuto. Yo siempre he dicho que si se examinaran en las escuelas públicas con exámenes externos, con todo el temario, yo llegaba a la unidad 9, pues yo no he pasado de la 10, yo no llegaba a la 12, yo no llegaba a la 8, y los libros tienen 15, 18, 20 unidades. Yo no digo que se tengan que llegar, es complicado, pero eso también hay que saberlo y negociarlo y justificarlo ante los padres, porque luego resulta que compramos libros de 20 unidades y se usan 10. Si el libro vale 100 euros, 50 euros van a la basura porque no se han dado. Si se hubieran hecho y se hicieran todavía exámenes externos con todo el temario, yo siempre he dicho que el 80% sería fracaso escolar. Eres un exagerado preguntando, pues no lo he exagerado. Tú coges 25 niños de una clase, los sacas del instituto, los llevas a la Casa de la Cultura y en el mes de junio les pones una prueba de matemática y de lengua con las 20 unidades. Una prueba de redacción, de tal, de ejercicio y tal. No la pasan ni al 20%. Eres un bárbaro. Curso 2012-2013. Consellería de Valencia. Y la consellería igual me da que sea del PP, que sea del PSOE. Tiran a barrer para ellos, ¿no? No van a decir que mal lo hacemos. 75%. 3 de cada 4 alumnos de ESO en Valencia suspende matemáticas y lengua. La consellería está en el portal, en la página web. Yo digo, bueno, ese 5% es que me lo han difuminado para no parecer tan catastrófico. ¿Qué significa eso? No significa nada. Más que el sistema necesita mejorar. Yo no le echo la culpa ni a la consellería, ni al PP, ni a los profesores, ni a los alumnos, ni a los padres. Solo hablo siempre del sistema. En el que sea un sistema más profesional, mejor se sientan a gusto los profesores, los padres, la consellería, los partidos políticos chuleen y no hagamos el ridículo en el informe PISA. Y ahora ya termino. El homenaje tiene una parte muy bonita, y es que todos los que ponen vienen de la privada, y además hay gente muy importante. Pero bueno, eso también es bueno desde el punto de vista de motivar. Y dice, Paul Gasol, que es un famoso baloncestista, y dice, niños, era el lema del homenaje. Niños, agradeceles hoy a tus maestros lo que te enseñaron ayer. El de baloncesto, gracias, dice el niño, gracias por enseñarme que nuestros sueños no tienen límites ni fronteras. Ainhoa Arteta, una cantante de ópera soprano, gracias por ayudarme a expresar lo que llevo dentro. Álvaro de Luna, un actor, gracias por enseñarme a volar con la imaginación. Pedro Ruiz, un astronauta que además no era español, americano, gracias por explicarme que para tener la cabeza en el espacio hay que tener los pies en el suelo. Margarita Sala, una investigadora, gracias por enseñarme que hay muchas cosas por descubrir. Y Ángeles Cosu, una escritora, gracias por enseñarme a ser libre. Es muy bonito. Hay una serie de personas y los niños agradecen a los maestros lo que les enseñaron ayer. Pues yo planteé este homenaje a los padres, que somos los últimos descuidados, y es como voy a terminar la charla. Dicen los profesores a los padres, gracias por traer vuestros hijos a la escuela pública. Gracias por este trabajo seguro, bien retribuido, creativo y en libertad. Gracias por seguir defendiendo la escuela pública.